Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Alebrix Studio. En esta ocasión vamos a aprender cómo hacer sombras, pero antes que nada quisiera recomendarte que vayas y des clic en el botón de suscribirse y actives la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Bueno, para poder hacer nuestras sombras de manera correcta, lo primero que tenemos que saber es cómo funciona la luz o qué es la luz. Obviamente no nos vamos a tener a analizar profundamente temas de física y ese tipo de cosas porque pues no es el caso. Pero sí nos sirve saber que está compuesta por pequeñas ondas o partículas llamadas fotones. Fotones que viajan a través del espacio. Cuando los fotones chocan y rebotan o se reflejan sobre alguna superficie, digamos en este caso un cubo, llegan hasta nuestros ojos. Estos son nuestros ojos y son captados mediante nuestra pupila. La pupila es el hoyito que nosotros tenemos en medio del ojo, se llama pupila. No confundirse con el iris, que es la parte de color, ¿ok? Entonces nuestra pupila capta la luz que se refleja de todos los objetos del universo, entra hasta lo que es nuestra retina. Acá le parece que dice petina. Retina. Y en nuestra retina están alojadas células sensoriales conocidas como conos y bastones. Conos y bastones. Estos conos y bastones son estimulados mediante la luz que entra por la pupila y toda esa información que generan es transmitida mediante el nervio óptico. Este sería el nervio óptico, obviamente pues no lo dibujé bien. Nada más es como que un conducto, una rayita, un eslabón. Nervio óptico hasta nuestro cerebro. Cerebro. Ya lo voy a escribir mejor. Cerebro. Entonces ahí nuestro cerebro, después de que obtiene toda esta información que le pasan los conos y los bastones, entonces ya interpreta lo que está viendo y genera una imagen virtual, es decir, imaginada, podríamos decirlo así, de el objeto cuya luz se reflejó hasta llegar a nuestros ojos. Entonces de esa manera es que funciona la luz. Ahora, ¿qué es la sombra? La sombra, como podemos ver aquí, y como tal vez tú ya habrás deducido, siempre está al lado contrario de la luz. Si yo tengo aquí la fuente de luz, digamos, y yo tengo aquí un huevo, la sombra siempre va a estar del otro lado, ¿ok? Sería sombra. ¿Pero por qué es esto? Bueno, esto es debido a que la sombra se produce cuando los fotones son bloqueados por algún objeto sólido. Como se puede ver aquí, los fotones vienen por aquí, son bloqueados por el cubo y ya no llegan hasta esta parte, lo que produce la sombra. Estas rayitas de aquí indican el área donde los fotones todavía están cruzando, es decir, si un fotón viene por aquí, pues ya no pasa, si un fotón viene por aquí, entonces sí pasa, entonces se ve esta línea de aquí. ¿De acuerdo? Recuerda siempre que el ángulo de incidencia de la luz sobre los objetos o sobre una superficie siempre va a ser igual al ángulo de reflexión. Por eso aquí, si este haz de luz viene en este ángulo, se va a reflejar exactamente en el mismo ángulo. Obviamente vienen muchísimos más haces de luz por acá y se van reflejando en diferentes ángulos dependiendo en cómo es que toquen la superficie. ¿De acuerdo? Esto es la sombra. Que podríamos traducir la sombra como ausencia o escasez de luz. Ausencia o escasez de luz. Pero ¿por qué se dice que es ausencia o escasez? Tú dirás, si yo estoy viendo que la luz viene por aquí y es bloqueada, y tú me estás diciendo que los ojos pueden ver las cosas mediante la luz, entonces ¿cómo es que yo puedo ver esta parte del cubo aunque esté menos iluminada? Si se supone que ya no está habiendo luz ahí. Bueno, eso te lo voy a explicar justo ahora, con estos ejemplos de aquí.
Imagínate que este es un objeto que está suspendido en el vacío. No hay nada más, excepto esta fuente de luz y el objeto. Si esta fuente de luz arroja sus fotones, todos viajarán en línea recta. Recuerda que siempre van a viajar en línea recta desde el núcleo, imaginando que este es el Sol, obviamente. Entonces sí, no hay ni siquiera un suelo que refleje ningún otro rayo de luz. Por lo tanto, esta sombra, aparte de ser infinita, va a ser completamente negra porque, pues, obviamente no hay otra fuente de luz que esté iluminando este lado. Pero eso no es así en nuestro mundo real. En nuestro mundo real sucede esto. Digamos que este es el Sol y todos los haces de luz que provienen del Sol se reflejan no solamente en la superficie de nuestro objeto principal, sino en todos los demás objetos del mundo. Digamos que estos son edificios que están allá a lo lejos y este es otro objeto que está aquí cerquita. Entonces por eso es que nosotros podemos ver estas partes de los objetos donde la luz no pega directamente, porque sí está recibiendo luz, pero es luz rebotada o reflejada de otros objetos en el espacio, como puedes ver aquí. Sin embargo, tal vez tú te des cuenta de un fenómeno interesante. Cuando está la luz viniendo de otros lados, obviamente la sombra empieza a retraerse, pero no puede ser anulada porque estos haces de luz que están siendo reflejados no traen la misma energía que los procedentes directamente de la fuente de luz. Por eso es que la sombra sigue existiendo, pero se retrae debido a todos esos haces que vienen de todas direcciones, como puedes ver aquí. Ahora, este es el fenómeno que tal vez tú habrás visto si eres observador, y si no, pues para eso estamos, para aprender a observar también. Entre más cerca están las superficies de contacto, más densa es la sombra. Inclusive donde no hay luz, inclusive donde pega directamente la luz, también hay una pequeña sombra en las áreas de contacto. ¿A qué se debe eso? Bueno, es lo que vamos a ver justo aquí. Cuando la luz rebota en una superficie, viene con cierta energía. Digamos que esta energía es de 100. Pero cuando rebota, esta energía va disminuyendo. Cada vez que rebota, no conozco la cifra exacta, pero es cada vez menos fuerte. Digamos que es 10 veces menos fuerte. Entonces en su segundo rebote esta energía va a ser 1, en el siguiente rebote tal vez va a ser 0.1, en el siguiente va a ser 0.01 y así sucesivamente hasta que la luz pierde toda su energía y apenas llega a esos rincones que están aquí. Pasa no solamente en las superficies planas, también en las curvas. Si aquí viene un haz de luz y aquí tengo, digamos, una pelota que tiene contacto con una superficie, también va a ocurrir exactamente lo mismo, solo que como la superficie es menos grande, el área de contacto es menos grande, pues se nota menos. Eso es justamente lo que sucede aquí. Digamos que vienen todos los haces de luz, como ya vimos en el ejemplo anterior, y empiezan a rebotar, los que vienen, digamos, de fuentes de luz que vienen por acá, o otras que vienen por acá, otras que vienen por acá, y generan esta pequeña sombra. Esa sombra se llama sombra de oclusión. Sombra de oclusión o sombra de contacto. O de contacto. Esta es exactamente la misma. Sombra de oclusión o sombra de contacto. Ese es uno de los tipos de sombra que generan la luz cuando rebota. Ahora tal vez tú te estarás preguntando, bueno, si esta es la sombra de oclusión, entonces esta sombra de aquí, ¿cómo se llama? Estas sombras que los objetos proyectan sobre otros objetos se llaman, sombras proyectadas. Y son aquellas sombras que se proyectan sobre otros objetos debido a que otros cuerpos bloquean la luz. ¿De acuerdo? Y esta sombra de aquí
La sombra que se genera sobre el propio objeto y que no viene proyectada de algún otro objeto se llama sombra propia. Vamos a ponerle aquí. Estas son las llamadas sombras propias y sombras proyectadas. Podemos explicarlo un poquito mejor con otro pequeño ejemplo en esta parte de aquí. Imagínate que tienes aquí una pelota, ¿ok? Y esta pelota está separada del piso, como se ve aquí. Si tú tienes esta misma fuente de luz, sabes que la sombra va a estar al lado contrario. Esta sombra de aquí es la sombra propia del objeto. Sombra que siempre va a tener cualquier objeto que sea alcanzado por iluminación. Y la sombra que esta pelota proyecta en el suelo va a ser nuestra sombra proyectada. Aquí se puede ver claramente con mi mano. Si levanto mis dedos, la fuente de luz va a generar una sombra al lado contrario del objeto, en este caso mi dedo, en el propio dedo. Eso sería la sombra propia, y también proyecta una sombra sobre la palma de mi mano, como se puede ver aquí. De esta manera puedes definir mejor. Este tipo de sombras también tiene su nombre, pero eso es un poquito más avanzado y vamos a estarlo viendo en el tutorial ya de iluminación, ¿de acuerdo? Porque no es tal cual una sombra que se perciba, a menos que haya alguna sustancia en el aire como arena, tierra o neblina. Entonces no corresponde por ahora ese tipo de sombra, pero eventualmente cuando veamos iluminación lo vamos a estar viendo para que estés pendiente. Bien, esto nos lleva a lo siguiente. Ya sabemos o ya tenemos definido que los haces de luz rebotan en todos los objetos que existen en el universo, bueno, en el mundo, y interactúan con los objetos principales que nosotros estemos analizando, ¿no? Sea este cubo, sea un rostro, sea un gato, etcétera, etcétera. Sin embargo, esos haces de luz generan también una iluminación. No solamente permite ver esta parte de los objetos, sino que cuando están muy cerca alcanzan a transmitir tal vez hasta el color del objeto y generan esta pequeña iluminación de aquí, que nosotros conoceremos como luz de rebote. Esa luz de rebote va a hacer que nuestra sombra principal, es decir, la sombra propia del objeto, se vea mermada y genere este pequeño halo de luz o luz insinuada que vemos aquí. De esta manera te lo explico. Este rayo de luz que viene por aquí está siendo reflejado en un objeto que está bastante cerca de mi cubo y por lo tanto llega con suficiente energía para iluminar en esta parte de aquí. Sin embargo, cuando rebota, aparte de generar la sombra de oclusión, también va a generar una pequeña luz de rebote en el suelo, es decir, que esta luz va a rebotar y va a iluminar el suelo también. Esta también sería una luz de rebote. Esto se puede ver claramente en este ejemplo que ves aquí con un huevo real. Está siendo iluminado por una fuente de luz que viene de acá, de la derecha, y cuando acercamos un objeto, en este caso una hoja de papel blanco, la luz se refleja e ilumina el lado que debería ser oscuro gracias al reflejo de los rayos de luz. Y de esa manera tú ya puedes entender cómo es que funciona la luz y cómo las sombras se generan. Ahora vamos a ver un pequeño ejercicio en el que vamos a aplicar todo este conocimiento que ya vimos para que veas cómo se lleva a cabo el proceso. Bien, primeramente lo que voy a hacer es dibujar un suelo donde se va a reflejar, hacia donde se va a proyectar la sombra. Lo siguiente que voy a hacer es setear mi fuente de luz. Voy a decir que va a estar aquí. Y posteriormente voy a poner mi objeto. En esta ocasión voy a poner algo más orgánico para que veas cómo las sombras interactúan de una manera más orgánica en un cuerpo, digamos, no tan cuadrado. Vamos a hacer, por ejemplo, un huevo. Excelente. Entonces, yo ahora tengo el huevo. Voy a moverlo un poquito porque para que no quede tan arriba y que no quede tan alejado tampoco. Ok, lo voy a poner por aquí. Ahí está. Bien.
Ahora, los haces de luz siempre van a viajar en línea recta desde su punto de origen. Es decir, si este es el sol o una lámpara, los haces de luz siempre van a viajar en línea recta. Eso me va a dar muy bien una idea de dónde es que voy a dibujar la sombra. Ok, entonces ya tengo aquí mis rayos de luz. Miren por acá todos. ¿Sí? Excelente. Vamos a suponer que este huevo está en un entorno natural, no en nuestro mundo real. Entonces está recibiendo luz de otros objetos que existen en el mundo. Digamos huevos más grandes, edificios, gallinas, pollos, las paredes del establo, de un establo pues, del gallinero, etcétera, 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 ¿ok? Para poder generar pues las sombras de oclusión y la luz de rebote. Ahora yo voy a ubicar mi sombra justo al lado contrario de lo que es la luz. Hay que ver cuál es el lado más grande, en este caso del huevo, que coincide con las tangentes de la recta, que sería más o menos aquí. Entonces yo ya sé que toda esta parte de aquí va a estar sombreada, pero obviamente como el huevo tiene una curva, pues voy a hacer la curvita. No tiene que ser exacto, obviamente esto es nada más para fines de representación, así que funciona. Ahora aprovecho para mencionarles que esto que estamos haciendo ahorita es solamente para fines explicativos. Después vamos a hacer un tutorial sobre técnicas de sombreado, en la que vamos a estar viendo varias técnicas de sombreado para que ustedes puedan aplicar este conocimiento en un soporte tradicional, como puede ser con lápiz y papel, con carboncillo, con acuarela, pasteles, lápiz, etcétera, etcétera, ¿ok? Eso lo vamos a hacer después, pero en lo que corresponde a las técnicas de sombreado, aquí nada más estamos viendo el conocimiento que ustedes van a tener que ir adquiriendo para poder generar las sombras de manera correcta. ¿Ok? Entonces, entre más cerca esté yo de la fuente de luz, la sombra va a ser menos acentuada, ¿ok? Y entre más lejos esté, pues se va a ir volviendo más densa, como estoy haciéndolo aquí. En esta ocasión yo estoy utilizando el achurado, la técnica de achurado, para representar el sombreado, que es una de las técnicas pues más artísticas. Todo con tal de que se vea más como como orgánico, ¿no? Que no se vaya a ver tan digital, porque pues en Photoshop simplemente puedo elegir una brocha suave y pintar la sombra de volada. Pero pues no es el chiste es que ustedes vean todo el proceso y aprendan mediante la observación. ¿Ok? Entonces esta parte de aquí la voy a borrar, porque pues ya quedó bien definido. Yo puedo seguir poniendo, por ejemplo, aquí pequeñas líneas para indicar sombra muy muy tenue, y conforme me alejo, obviamente las líneas se van volviendo más densas y más acentuadas para poder generar el volumen mediante el sombreado. Ok, ahí está, es suficiente. Podríamos ponernos a darle más detalle, pero pues perderíamos tiempo valioso del video, así que vamos a lo siguiente. Ok, voy a suponer entonces que yo ya tengo, estoy consciente más bien de todos estos rayos de luz que vienen de todo el exterior. Entonces por eso, para empezar, esta sombra no es completamente negra, ¿ok? Ahora lo que yo voy a hacer es proyectar la sombra en el suelo. Más o menos sería... Obviamente no vamos a hacerlo perfecto, pero esta recta, cuando estemos viendo el tutorial de iluminación, vamos a ver exactamente cómo es que podemos lograr una sombra proyectada pues de la manera más correcta posible, ¿no? Ok, por ahora esto funciona.
Ahora vamos a aplicar el conocimiento que acabamos de obtener, el cual nos dice que la sombra va a ser más densa en el área de contacto y se va a ir desvaneciendo conforme se aleja. De esta manera. No me voy a poner a rellenarlo con mucho detalle porque si no vamos a perder mucho tiempo, así que esto funciona. Excelente, ahora voy a borrar un poquito el contorno para que no se vea tan acentuado y que no nos distraiga de la correcta aplicación del achurado. Ok, entonces ya tenemos aquí nuestra sombra proyectada. Como aprendimos, entre más cerca esté al área de contacto, se va a volver más densa. Ahora, aplicando lo que vimos de la sombra de oclusión o de la oclusión ambiental, vamos a generar nuestra sombra de oclusión. En la parte más cercana, vamos a tratar de aplicar una sombra bastante densa, así solamente en el área de contacto, y a partir de ahí vamos a ir difuminando. Con la técnica de achurado, obviamente aquí sería prácticamente pintar, y conforme nos alejamos ir generando líneas cada vez menos juntas para que se vea menos denso. No solamente en el suelo, también en la parte del propio objeto. Perfecto, con eso es suficiente porque si nos crecemos demasiado entonces perdemos los valores. Bien, una vez que yo tengo ya definida nuestra sombra proyectada, nuestra sombra propia y la sombra de oclusión, voy a proceder a generar la luz de rebote. Obviamente estoy poniendo aquí un poquito más de detalle para que la luz de rebote se alcance a notar, porque si no pues se va a ver muy vagamente y no va a servir el ejemplo, ¿ok? Bien, supongamos que yo tengo un objeto aquí, digamos que es una pared, ¿no? Una pared aquí y nuestros haces de luz que vienen de allá van a rebotar. Pum, 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 hasta perder su energía. Obviamente todos estos rayos que están impactando aquí van a generar nuestra luz de rebote. Voy a borrar estos rayos para que no estorben demasiado. También va a depender mucho de la distancia del objeto que esté aquí. Si está muy cerca, va a reflejar con muchísima más intensidad los rayos que si está más alejado. Aquí está suficientemente cerca para poder generar la luz de rebote, así que vamos a pintar. Acuérdense que tiene que ser muy leve, no debe llegar completamente al borde y se debe difuminar con la misma regla. Más clara conforme esté cerca de la fuente de luz y más oscura conforme se aleje. Perdón, más densa conforme esté cerca de la fuente de luz y menos densa conforme se aleje, para que no se confundan ahí con ese término. Si la están haciendo y ven que está quedando demasiado fuerte, obviamente ustedes pueden corregir. Si están haciéndolo con un lápiz, por ejemplo, ustedes pueden ir generando la luz de rebote con el borrador, y si ven que está quedando muy clara, pues entonces agregan grafito. Igual con el carboncillo y el pastel. Con la acuarela pues ya sería un poquito más difícil, tendrían que tener más cuidado, pero pues también es posible lograrlo. Ok, vamos a hacer el mismo proceso en el suelo porque acuérdense, los haces de luz que llegan aquí también rebotan y iluminan el suelo. Obviamente aquí sí va a ser muy leve, prácticamente no se va a notar, pero con que ustedes estén conscientes de que está ahí es suficiente. Voy a ponerlo muy acentuado solamente para que se note. Muy bien,
Y ahí está. Aquí tenemos todos nuestros elementos, que sería la parte de la luz, sería nuestra sombra propia, nuestra sombra proyectada, nuestra oclusión nuestra oclusión ambiental o sombra de oclusión, que correspondería a esta parte de aquí. Ay, perdón. Nuestra luz de rebote, que sería esta de aquí. Y nuestra luz de rebote, que pues también sería esta de aquí. Hay varios otros tipos de luz y de sombra que nos falta por entender, más bien por explicar, que es la sombra de núcleo o shadow core shadow, el brillo especular, etcétera, etcétera, o el rim light, etcétera, etcétera. Así que esos quedarán para cuando veamos el tutorial de iluminación, pero con esto es suficiente para que ustedes vayan entendiendo cómo hacer las sombras. Recuerden que las sombras siempre responden al volumen. Hasta aquí ustedes ya pueden generar las sombras como ustedes vayan interpretando que la luz interactúa con los objetos. Sin embargo, recuerden que siempre responden al volumen, ¿ok? Si yo, por ejemplo, se da el caso de que quiero sacar un volumen aquí, digamos que este huevo tenía un apéndice, ¿no? Y este apéndice se mueve un poquito hacia mí, es decir, que no está hacia el lado detrás del huevo, sino del lado en el que yo estoy ubicado, también va a generar una sombra propia del objeto, pero este volumen va a proyectar una sombra sobre el propio objeto. Es decir, que si la luz viene de allá, va a ser bloqueada por este pequeño bulto y me va a generar una sombra también. Recuerden, ahorita estamos solamente con la sombra propia. Hay que hacerlo en ese orden para que no se pierdan, ya después van a poder interpretarlo muy fácilmente. Va a bloquear la luz, genero mi sombra propia y después genero la sombra proyectada. Y recuerden, como esta área es de contacto, también se va a generar una pequeña oclusión, casi imperceptible, pero la pueden generar solamente para acentuar o para dar la intención de que ahí está un volumen. Obviamente, entre más se aleje de la fuente de luz, se va a volver más clara, y también funciona igual aquí, se va a volver cada vez más claro o menos densa hasta que desaparezca. Va a ocurrir lo mismo en los bordes del objeto. ¿Por qué? Porque está recibiendo luz de los demás puntos del mundo, así que vamos a generar esa pequeña luz de rebote. Aquí correspondería agregar un rim light, pero eso les digo, vamos a irlo viendo en el tutorial de iluminación. Conforme ustedes estén experimentando y dando sus sombras, se van a ir dando cuenta, no es que esta sombra sea muy fuerte, muy densa, muy innecesariamente oscura. Entonces ahí ustedes van a ir adaptando su ojo y su técnica para poder generar sombras correctas y volúmenes certeros. Muy bien, ya tengo un volumen ahí, pero ¿qué pasa si yo quiero hacer una depresión? Es decir, que en vez de que el huevo o mi objeto tenga un bulto o un chipote en esta zona, lo que yo quiero ahora es que tenga un agujero o que tenga una depresión. Vamos a hacer lo mismo, pero vamos a hacerlo. Sí, en este lado funciona. Imaginen ustedes que es justo en esta parte de aquí, el huevo tiene no un hoyo, sino que tiene una depresión. Es decir, que la superficie va así y se deprime y sigue. Contrario a esto, que es un chichón, que va la superficie así y se abulta y luego sigue, ¿no? Entonces, en esta ocasión, recuerden, tienen que tener muy en cuenta el volumen. La luz viene de allá, ¿ok? Proviene de acá. Entonces, la parte que va a estar sombreada es esta parte de aquí, porque está tan pegada al borde que no recibe luz, pero conforme el volumen, la depresión sube,
la parte de acá empieza a tener más luz. Por lo tanto, la manera correcta de representarlo sería oscuro en la parte que está hacia la sombra, hacia la luz, perdón. Y luego se iría aclarando hasta la otra parte. ¿Por qué sucede esto? Lo vamos a explicar de una mejor manera acá. Imagínense que esta es la superficie y luego se abulta. ¿Ok? Ahora esta es la superficie y luego se deprime. Si yo tengo mi fuente de luz aquí, en ambos casos es exactamente la misma posición. La luz va a venir aquí, va a iluminar este lado y la sombra va a estar del otro lado debido a que es bloqueada, a que los haces de luz son bloqueados por el objeto. ¿Estamos? En este caso es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que la luz que está proviniendo de acá no es bloqueada por otra cosa que el propio objeto. Entonces estos haces de luz pasan por aquí, pero no llegan a esta zona. Por eso esta zona está oscura. Obviamente está más oscura la parte de aquí porque está directamente privada de luz, pero conforme la depresión sube, algunos rayos de luz alcanzan a tocar esta superficie. Por eso se va aclarando de esta manera. Es exactamente lo que sucede aquí. Como la luz viene de aquí, como la luz viene de aquella fuente, los rayos son bloqueados por el propio volumen del objeto y esta parte de aquí sí alcanza a recibir luz, por lo tanto se ve más iluminada. Así que en la realidad se vería más o menos así. Y de esa manera es como ya puedes generar tus propias sombras basándote en un conocimiento más cercano a cómo es que funciona la luz. Si te gustó este tutorial, espero que vayas al canal y veas los demás tutoriales. Espera con ansias el tutorial de de iluminación y el tutorial de técnicas de sombreado para que veas cómo es que puedes generar sombras, no solamente en medios digitales, sino también con tu lápiz, tu acuarela, tu carboncillo, etcétera, 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 ¿ok? Obviamente quedan mucho más que explorar acerca de las sombras y va a haber un tutorial dedicado exclusivamente a el sombreado del rostro humano o del cuerpo humano, para que tengas una mejor idea de cómo es que la luz interactúa con los volúmenes del cuerpo y así puedas generar en tus personajes sombras, pues si no perfectas, al menos correctas. Eso es todo por este tutorial, espero que te sirva mucho. No olvides dar clic en el botón de suscribirte, activar la campanita y nos vemos en el siguiente video en Alebrix Studio. Bye bye.